Audiencia pública de fecha 27 de abril de 2026. Expediente de elecciones generales número 66.369. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Renovación Popular contra la resolución número 412-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de nulidad de la mesa de sufragio en las mesas instaladas luego de las 12 del mediodía. Por la organización política Renovación Popular participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Señor presidente, al mismo tiempo debo comunicarle que se encuentra acumulado el expediente que se encuentra en el orden número 2, señor. De acuerdo. ¿Puede precisar esta última parte? No lo escuché bien, Carlos. Comunicaba, señor, que el expediente número 2, en el orden número 2, el expediente 66.268, se encuentra acumulado al primer expediente, señor, que acabo de mencionar. Perdón. De acuerdo, están acumulados los expedientes. Buenos días a los señores abogados y abogadas presentes, a los señores magistrados, magistradas y a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Iniciamos con el señor abogado doctor Hurtado. 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Previamente quiero pedir la acumulación, como ya lo dijo el señor Carlos Trujillo, no solamente del expediente subsiguiente, sino de aquellos también que están asignados en el orden 3 y 4, que son los que para los que estoy acreditado. Estimado doctor, dado que son jurados electorales diferentes y entiendo que la motivación podría ser diferente, se acumularían solamente el 1 y el 2 y podría pasar a exponer en su oportunidad los que usted también está acreditado. ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo, señor presidente. Entonces, empecemos. 3 minutos para su informe. Por favor, ponga el cronómetro y lo escuchamos, doctor Hurtado. Adelante. Señor presidente, dispense, la número 2 vamos a convocar, señor, por favor. Por favor, adelante, Carlos. Número 2, expediente 66.268. Apelación presentada por la organización política Renovación Popular contra la resolución número 412-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2, en el extremo que declaró improcedente la solicitud de nulidad de la mesa de sufragio presentada por la referida organización política. Por la organización política Renovación Popular, en ambos expedientes participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Adelante, doctor, lo escuchamos. 3 minutos para su informe. Adelante. Señor presidente, hemos presentado el presente recurso impugnatorio en la medida que consideramos que el acuerdo emitido por el Jurado Nacional de Elecciones el 12 de abril del presente año, ampliando el periodo de instalación de las mesas de sufragio, así como la jornada de sufragio, no se ajusta a la Constitución y a la ley. Pese a ello, el Jurado Electoral Especial ha declarado la improcedencia de nuestro recurso de nulidad porque considera que no hemos individualizado las mesas de sufragio y que tampoco hemos pagado la tasa correspondiente. Señor presidente, señores magistrados, esta impugnación responde a una situación extraordinaria a la que ustedes también han tenido que emitir una decisión a consecuencia del pedido que hizo la Oficina Nacional de Procesos Electorales y que ustedes tuvieron que resolver en un pleno ampliado. ¿Y por qué consideramos, señor, que estas mesas deben de anularse? Por la sencilla razón, señor, de que al tomar esa decisión se está alterando lo expresamente previsto, no solamente en el calendario electoral aprobado por la resolución 126 emitida por ustedes, sino también lo dispuesto expresamente en el artículo 16, 239 y literal A del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que la jornada electoral es una jornada de calendario fijo que tiene que llevarse a cabo el segundo domingo de abril del año en que vence el mandato de las autoridades del presidente de la República y de los parlamentarios. Y porque también ese artículo 239 que estamos invocando señala que que las mesas se instalan a partir de las 7 de la mañana y la votación es hasta las 5 de la tarde. Señor presidente, cuando ustedes emiten el acuerdo, lo emiten específicamente para las mesas a las que no había llegado el material electoral y se referían de manera expresa a las circunscripciones de Orlando, a la circunscripción de Patterson y de Lima Metropolitana. Sin embargo, señor presidente, ese acuerdo se ha aplicado a todas las mesas de Lima Metropolitana, generando un trato diferenciado entre los electores que han concurrido a las urnas. Yo he sido presidente de una mesa del Colegio Antonio Miro Quesada Sosa de La Molina,
le puedo exhibir mi credencial expedida por la OMPE. La OMPE nunca nos notificó del acuerdo de ustedes. Y sin embargo, mi mesa de sufragio, que fue instalada a las 8 de la mañana aproximadamente, ha tenido que recibir los votos hasta las 6 de la tarde. De modo que es una norma erga omnes que no se ajusta a los principios establecidos también en la Ley Orgánica de Elecciones. No se ajusta al principio de lealtad constitucional, no se ajusta al principio de legalidad y, ojo, tampoco al principio de intangibilidad, porque tratándose de una disposición erga omnes, las normas de nivel reglamentario que se dan después de la convocatoria de un proceso electoral entran en vigencia luego que ustedes emitan la resolución de conclusión del proceso. Tampoco se ha respetado el principio de eficacia electoral del voto, porque una decisión de esta naturaleza cuanto menos tiene que ser notificada previamente a los personeros. Y si es una decisión erga omnes, por lo menos debe de publicitarse un día antes para que pueda entrar en vigencia. Son detalles, señor presidente, que no se han cumplido y que creemos por estas razones que el acuerdo que amplía la jornada electoral no se ajusta a la Constitución y la ley, y por esta razón solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor González, adelante, lo escuchamos. Gracias, presidente. Señor Agua, buenos días. Usted está pidiendo la nulidad de todas las mesas que se instalaron después de las 12 del día. Efectivamente. ¿Eso incluye las del 13 de abril? No, es un pedido específico a las que se amplió el día 12 de abril del presente año. O sea, para usted las que se instalaron el 13 de abril sí son válidas. No, esas son materia de otro recurso impugnatorio. Son materia de otro recurso. Su nulidad va a implicar entonces que se anulen las mesas y por ende los votos. Efectivamente, y va de la mano con el pedido. Va a disminuir los votos de su organización política. Eso es lo que usted está pidiendo, tener menos votos. Es que el pedido también abarca, doctor, que se convoque a una elección para esas mesas que estarían siendo anuladas. ¿Eso dice su recurso de nulidad? Sí, ¿En sí. el escrito de nulidad dice eso? En el escrito de nulidad está establecido ello, señor. Bueno, lo veremos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, doctor Hurtado. La causa 1 y 2 quedan al voto. Muchas gracias. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 67.798-2026. Apelación presentada por la Organización Política Renovación Popular contra la resolución 348-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Sur 2, que declaró improcedente la solicitud de nulidad del sufragio y del proceso en el marco de las elecciones generales 2026. Por la Organización Política Renovación Popular concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Adelante, doctor Hurtado, lo escuchamos. 3 minutos para su informe. Gracias, señor presidente. El pedido es sustancialmente el mismo, como le comentaba cuando le pedí la acumulación de los expedientes. Y, señor presidente, quiero en todo caso ahondar en el tema del fondo, en el tema de fondo sobre el principio de legalidad. Señor presidente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene facultad reglamentaria, por supuesto, para resolver todas las causas que se sustancian en su sede. Pero tiene también un límite, señor presidente, que es la misma facultad que tiene el presidente de la República para reglamentar las leyes, que es el no desnaturalizarlas ni contravenirlas. Por eso es que sustentamos que el acuerdo que ustedes han aprobado el día 12 de abril, ampliando la jornada electoral y el horario de instalación de las mesas de sufragio, pues contravienen esta garantía de la reglamentación de las normas, señor presidente. Y la contravienen en tal medida, señor presidente, que al no haber sido notificadas, como les decía, a todos los personeros, ni siquiera a los miembros de mesa, lo que ha ocurrido es que en plena jornada electoral, esa norma específica que ustedes han dictado para una situación especial de aquellas circunscripciones a las que en Lima Metropolitana y en Estados Unidos no había llegado el material electoral, se ha aplicado de manera erga omnes a todas las demás mesas que sí habían perfectamente instaladas, que se habían instalado perfectamente en el horario establecido en la normativa. El Jurado Electoral Especial no ha merituado esta circunstancia que es excepcional,
porque nos exige que individualicemos la cantidad de mesas que vamos a impugnar y que paguemos la tasa correspondiente. Siendo este pedido un pedido de naturaleza especial y extraordinaria, así como la decisión que ustedes han tomado, correspondía que el jurado electoral especial nos notifique cuál es la cuantía de la tasa. Y por último, ¿no? Ustedes, en su función fiscalizadora, tienen la información de qué mesas se han instalado después de ese horario, porque sus fiscalizadores tienen información de campo al haber fiscalizado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y a las ODPs en esta materia. Señor presidente, tampoco observamos que, de acuerdo al principio de conservación del voto en el que ustedes pueden ejercer su facultad reglamentaria, no observamos que de la lectura de los artículos 16, 239 y del literal A del artículo 363, ustedes puedan extraer una norma que permita una lectura más benigna. El control difuso es factible, pero tampoco se puede ejercer disminuyendo los derechos fundamentales de quienes no tuvieron la oportunidad de ir a votar, como lo manda el artículo 31 de la Constitución Política. En consecuencia, señor, solicitamos que en este extremo también se declare fundado nuestro recurso de apelación. Gracias, doctor Hurtado. Nuevamente, señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor González, adelante. Gracias, presidente. Señor Aguado, en concordancia con su informe anterior, entiendo que usted sostiene que el jurado no puede ampliar los horarios de instalación de mesas o de las mismas votaciones en el mismo día en que se realizan los comicios, pero sí puede convocar elecciones complementarias un mes después. O sea, lo que no puede hacer el mismo día de las elecciones, sí lo puede hacer un mes después. ¿Ese es su argumento? No, sino de que la intensidad de la vulneración a los principios pudo haber sido menor y no tan conculcatoria de los derechos fundamentales como se ha visto en la decisión que han tomado. Por ejemplo, no se notificó a los personeros, no se cumplió con el principio de publicidad de las normas, que está en el artículo 103 de la Constitución. Como le digo, yo siendo miembro de mesa, nunca me informaron del acuerdo. Ya ese argumento nos los ha dicho en los dos informes. Gracias, presidente. Eso sería todo. Gracias, doctor Gunter. Doctor Hurtado, veo que ustedes tampoco han dimensionado, no han pagado la tasa básica siquiera para la tramitación de este expediente. Entiendo que el jurado electoral especial no les ha requerido el reintegro, el pago respectivo, por lo tanto se está tramitando sin pago el derecho correspondiente. Tampoco han dimensionado su pedido, que es muy ambiguo en el sentido de todas las mesas, indicando que nosotros determinemos cuáles, de acuerdo a su pedido. No circunscribe cuál es el ámbito de su pedido en específico, y también entiendo que está presentando una solicitud para que se hagan nuevas elecciones complementarias, indica usted, en su pretensión. ¿Exactamente dice eso su pedido? ¿Está seguro? Explicado, doctor. Sí, está explicado en el pedido que la única forma de restituir los derechos... En su pretensión, doctor, en su pretensión, no la explicación que nos hace, sino la pretensión que usted ha presentado en su escrito. En la pretensión hemos pedido la nulidad de las mesas de sufragio, doctor. No precisando cuáles, ni el ámbito de circunscripciones, y tampoco ha hecho el pedido de elecciones complementarias en el petitorio. En el petitorio, no, doctor. Usted es el abogado, doctor. Efectivamente. Tiene que precisarnos eso. O sea, no ha pagado tasa, no ha hecho la precisión concreta en el petitorio, y sí lo ha hecho en el relato de sus consideraciones, ¿cierto? Y en el recurso de apelación, Bueno, doctor, muchas gracias. La casa cae al voto, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 4, expediente 70.597-2026. Apelación presentada por la organización política Renovación Popular contra la resolución número 930-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, que declaró improcedente la solicitud de nulidad de las mesas de sufragio instalada después de las 12 del mediodía. Por la organización política apelante participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Buenos días, doctor. Nuevamente, adelante, lo escuchamos. 3 minutos para su informe. Señor presidente, dadas las vulneraciones que hemos explicado y que ustedes ya conocen y que también quienes nos están escuchando conocen a plenitud,
nosotros lo que pedimos es de que se respete el principio de igualdad, que ha sido vulnerado a partir de las decisiones que ustedes han tomado a consecuencia del pedido extraordinario que hizo también la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Porque hay muchos electores en Lima que han quedado sin ejercer este derecho. Y porque Lima es una circunscripción que representa el tercio del electorado del país. Y representa también Lima un voto muy importante para la construcción de la voluntad popular. Señor presidente, lo único que pedimos a este pleno es de que se haga justicia con el electorado de Lima. Lima reclama que sus votos cuenten en la construcción de la representación política del país. Y no podría obtenerse fielmente la voluntad popular, señor, si es que consentimos que este acto, que es absolutamente irregular, quede pues no solamente impune, sino sin resolver. No olvidemos, señor, que el artículo 31 de la Constitución en su parte infine dice que es nulo y punible todo acto que afecte, disminuya el ejercicio de los derechos políticos fundamentales, entendiéndose dentro de esta gama de derechos el derecho a elegir y ser elegido. Señor presidente, hay electores que se han enterado tardíamente de esta ampliación. Y como les decía, si la misma Oficina de Procesos Electorales no estaba informada de los términos exactos del acuerdo que ustedes han emitido, y esa facilidad de recibir el voto hasta las 18 horas se ha aplicado a todas las mesas, es evidente que este principio de igualdad ante la ley para el ejercicio del derecho de sufragio ha sido disminuido. Peor aún, cuando se amplía la jornada electoral al 13 de abril, muchas de las personas que han concurrido a las urnas ya lo han hecho en condiciones diferenciadas, conociendo la boca de urna, conociendo el primer conteo, conociendo ya las tendencias del cómputo de resultados. Y, señor presidente, esas condiciones van contra lo establecido en la propia ley, porque la propia ley suspende la publicación de encuestas, suspende todo tipo de comunicación que a última hora vaya a influir sobre la voluntad de los electores. Condiciones que no se han respetado, señor, y que pedimos que ustedes, con un criterio más elevado, resuelvan esta causa con una decisión justa. Esto, pues, señor presidente, requiere de un análisis mucho más exhaustivo del que ha realizado el Jurado Electoral Especial y, por consiguiente, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación que hemos interpuesto con criterio de conciencia, como lo establece el artículo 181 de la Constitución Política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Nuevamente, señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor Hurtado. Muchas gracias. Adelante, señor Trujillo. Señor, el doctor Un minuto, por favor. Doctor Ollarse quería hacer una pregunta. Adelante, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Sí, el doctor Hurtado, sus personeros de mesa dejaron constancia en alguna de las actas de esas mesas. Usted fue presidente, dejó constancia de ello. Gracias. Yo era presidente de mi mesa, doctor Ollarse, evidentemente mi función era distinta, pero en el pedido no hemos adjuntado ningún acta donde se haya hecho esta observación, porque en realidad lo que estamos observando es el acuerdo que el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido y que a consecuencia de él se ha producido todas estas situaciones. Señor presidente, la pregunta es si sus personeros, usted como presidente observó si alguno de los personeros dejó constancia de ello para pedir nulidad de su mesa o de otra mesa. En mi mesa no, señor, porque mi mesa se instaló a las 8 de la mañana, pero funcionó hasta las 6 de la tarde cuando debió funcionar hasta las 5. Pero eso es lo que cuestiona, pero algún personero de su organización política cuestionó ello en el acta de sufragio. Como le digo, en el acta de mi mesa no cabía hacer ese tipo de observaciones y no se hizo, señor, porque el personal de la OMPE informó que esa ampliación hasta las 6 de la tarde era para todas las mesas de sufragio y nunca nos notificaron con el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque si hubiese sido así, yo hubiese pedido que recibamos los votos solo hasta las 5 de la tarde. Doctor Hurtado, básicamente la pregunta es si en todo Lima, alguno de sus personeros
que tenga conocimiento, obviamente, ha dejado constancia en las actas respectivas del pedido que ustedes están, dado que es un pedido que no tiene una precisión concreta, si alguno de tus personeros ha precisado en el acta, observado en el acta que lo pueden hacer, este hecho que ustedes, que es materia de este caso en específico. Doctor Burneo, si es que me lo permite, por favor, esto sí se ha evaluado. Los personeros no han hecho esta observación porque el personal de la OMPE señalaba de que la votación se había extendido hasta las 6 de la tarde. Entonces, hay un principio, ¿no?, de confiabilidad en lo que dice la autoridad del centro de votación. Esto se ha analizado después. Lo entendemos. Entonces, sí, el personal de OMPE sí le notificó a sus personeros este hecho, entonces. Es, El coordinador del local de votación informaba a cada mesa de sufragio donde estaban los personeros que el horario de votación por disposición del Jurado Nacional de Elecciones se había ampliado hasta las 6 de la tarde. Hay un principio de confianza legítima en lo que dice la autoridad, señor presidente, que no deberíamos olvidar. lo entiendo, pero una de sus afirmaciones era que no habían sido comunicados de este hecho, y ahorita usted mismo nos está indicando que personal de la OMPE, y entiendo que por principio de confianza entendieron de que era válida la disposición en su momento de que se había ampliado el horario, ¿no? Que se contradice con la primera que señalaba que por ningún medio se habían enterado de que se había ampliado el horario. Por ¿Así o ningún no, medio doctor? formal, señor presidente. ¿Y por qué? Porque si se trata de una norma erga omnes, debe ser publicada un día anterior para que entre en vigencia y pueda ser exigible. Eso no ha ocurrido. Sí, doctor, por eso le hacemos la pregunta y en ese sentido limítese a la respuesta, que es, entendemos sus argumentos, ya los expuso, nos quedan claros en ese sentido. De acuerdo, doctores, si no hay más preguntas, muchas gracias, doctor Hurtado, la causa queda al voto. Buenos días. Adelante, señor Trujillo. Número 5, expediente 34.805-2026. Apelación interpuesta por Gladys Mariela Escajadillo Escalante, candidata a diputada por la Organización Política Libertad Popular, contra la resolución número 605-2026, que resolvió sancionar con multa a la recurrente por infracción de normas sobre declaración jurada de hoja de vida. La parte apelante, señor, no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante, por favor. Número 6, expediente 31.740-2026. Y Apelación Hurtado es presentada por la bueno. organización política Fuerza Popular contra la resolución número 910-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancayo, que determinó la existencia de infracción del marco normativo de declaración jurada de hoja de vida por la candidata Juanita Lauretti Carbo Barrios en el proceso electoral de elecciones generales 2026. Por la organización política recurrente participa la abogada Lady Jacqueline Ochoa Portocarrero. Buenos días, doctora Ochoa. Le escuchamos 3 minutos para su informe. Adelante. Buenos días, señores magistrados. Comparezco a esta vista de causa para sustentar la apelación contra la resolución 910-2026, el cual impone una sanción de 5 unidades impositivas tributarias por la supuesta omisión en el rubro octavo de bienes y rentas tributarias, específicamente de bienes y rentas, específicamente, señor magistrado. Es importante, señor magistrado, es importante precisar en primer lugar que dicha empresa se encuentra en una situación de inactividad sostenida, no realiza operaciones comerciales, no genera ingresos, no registra movimiento económico alguno. En consecuencia, carece de contenido patrimonial real que pudiera incidir en la transparencia de la declaración. En ese contexto, la omisión advertida no obedece a una intención de ocultamiento ni un actuar doloso por parte de la candidata. Por el contrario, responde a una interpretación razonable que no existía información económica relevante que declarar, dado que no hay renta, utilidad ni beneficio económico alguno derivado de dicha empresa. Señores magistrados, el derecho administrativo sancionador exige la verificación de dolo o, cuando menos, culpa inexcusable. En el presente caso no se configura ninguno de estos supuestos. Nos encontramos ante un error de carácter formal excusable que no ha generado perjuicio ni ha afectado el deber de transparencia que rige en la materia electoral. Asimismo, resulta necesario invocar
el principio de razonabilidad y proporcionalidad. La sanción impuesta equivalente a 5 UITs es manifiestamente excesiva frente a un hecho que carece de relevancia económica, que no ha producido ninguna ventaja indebida. Sancionar con tal severidad una omisión vinculada a una empresa inactiva desnaturaliza la finalidad del régimen de declaraciones, que es garantizar la transparencia respecto de bienes y rentas reales, no sancionar errores formales sin impacto material. Por ello solicito respetuosamente, señores magistrados, a que se revoque la resolución impugnada y en consecuencia se deje sin efecto la sanción impuesta. Señores magistrados, no estamos ante un ocultamiento patrimonial, sino ante una omisión formal respecto de una empresa sin actividad desde el año 2024, sin declaraciones, en realidad desde el año 2023, ni relevancia económica. En tal sentido, corresponde una decisión justa, proporcional, económica, que rigen los principios del derecho sancionador, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias, doctora Ochoa. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor González, adelante. Presidente, para la señora abogada, una pregunta muy breve. ¿Ha impugnado también la proporcionalidad de la multa o solo, porque sus argumentos van solo al tema de que no se ha cometido la infracción? En concreto, por favor. En ese sentido, señor magistrado, subsidiariamente se aplique un criterio de gradualidad que permita reducir la sanción a un nivel razonable, a un nivel proporcional al error incurrido. Correcto. Por la... Esa es la pregunta. Ok, entendido entonces. Entendido que ha impugnado también ese punto. Gracias. Gracias, presidente. Sí, señor. Gracias, doctor González. Gracias, doctora Ochoa. La causa queda al voto. Número 7, expediente 29.962-2026. Apelación presentada por Julio Eduardo Adriazola Gutiérrez, candidato a senador de la República, por la organización política Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, contra la resolución 945-2026 del Jurado Electoral Especial de Huaraz, que determinó la existencia de infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida de parte del candidato recurrente en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. Gracias, señor Trujillo. La causa queda al voto. Adelante. Número 8, expediente 32.407-2026. Apelación presentada por la organización política Un Camino Diferente contra la resolución número 1036-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que determinó sanción contra Óscar Andrés Gibaja Valareso, candidato al Senado de la República por el Distrito Electoral Múltiple de Lima Metropolitana. La organización política Un Camino Diferente no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 9, expediente 60.249-2026. Apelación presentada por Paulina Taco Llave, candidata a la Cámara de Diputados por la organización política Alianza para el Progreso, contra la resolución 1445-2026 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que determinó la existencia de infracción de normas de declaración jurada de hoja de vida por la recurrente en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. La causa queda al voto. Prosigamos. Número 10, expediente 40.777-2026. Apelación presentada por Rafael Gustavo Yamashiro Oré, candidato al Senado por la organización política Fuerza Popular, por la circunscripción electoral de Ica, contra la resolución número 598-2026 del Jurado Electoral Especial de Ica, que impuso al recurrente sanción de multa por falsedad en su declaración jurada de hoja de vida. Por el señor Rafael Gustavo Yamashiro Oré participa la abogada Silvia Ortega Miranda. Adelante, doctor Ortega. 3 minutos para su informe. Le escuchamos. Señor presidente y magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, comparezco en defensa del señor Rafael Gustavo Yamashiro Oré para solicitar que se revoque la resolución 598-2026 del Jurado Especial de Ica, porque en este caso no se ha configurado falsedad y menos aún
ánimo fraudulento. Aquí el jurado especial ha tratado como equivalentes tres cosas que jurídicamente no lo son: un asiento registral, una experiencia de trabajo real y una conducta dolosa de ocultamiento. Y eso es justamente el error del caso. Primero, no hubo ocultamiento. La información observada proviene de SUNAR, y es decir, de información pública, accesible y verificable por la propia autoridad electoral. Si la información era pública y el Estado podía acceder directamente a ella, entonces no puede sostenerse que hubo ocultamiento doloso. Segundo, cargo registral no equivale automáticamente a experiencia de trabajo. El rubro 2 de la declaración jurada de hoja de vida pide experiencia de trabajo. Eso no puede interpretarse mecánicamente como cualquier cargo inscrito en registros públicos. En este expediente hay cargos ad honorem, sin remuneración ni vínculo laboral, vínculos a entidades inactivas y con baja de RUC. Por ello, en todo caso, existe una controversia interpretativa y no una falsedad dolosa. La defensa no ha negado los registros. Lo que ha sostenido es que esos antecedentes no constituían, en términos generales, una experiencia laboral vigente que definiera el perfil profesional actual del candidato. Y eso es razonable. Tercero, el propio jurado especial reconoció errores materiales. Respecto de Concilio SAC, el mismo jurado especial reconoció que hubo errores materiales y que correspondía a notación marginal. Eso debilita la tesis de fraude, porque si una parte del caso fue materialmente corregible, entonces el jurado especial tenía el deber de motivar con especial rigor por qué lo demás debía calificarse como dolo. Y esa motivación no existe. Cuarto, la sanción es desproporcionada. Aquí se ha impuesto una multa de 3 UITs y además se ha ordenado remitir copias al Ministerio Público. Pero la resolución no acredita una voluntad de engañar ni diferencia adecuadamente entre error material, cargo honorífico, entidad inactiva y titularidad registral. No se puede equiparar una discrepancia interpretativa o un error de llenado con una conducta fraudulenta. Por ello, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución impugnada y se concluya que no se configuró la infracción por falsedad del numeral 23.6 del artículo 23 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y subsidiariamente, si el Pleno advirtiera inexactitudes, se disponga solo anotación marginal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Señor magistrado, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 11, expediente 33.559-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político de Integridad Democrática contra la resolución 1333-2026 del Jurado Electoral Especial del Cusco, que determinó la existencia de infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida por Rosa Margarita Sora Carvajal Álvarez, candidata al Senado de la República en el marco de las elecciones generales 2026. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 12, expediente 60.933-2026. Apelación presentada por el Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución 1223-2026 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que determinó infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida e impuso multa al candidato Marco Antonio Ramos Velázquez en el marco de las elecciones generales 2026. Por el Partido Político Nacional Perú Libre concurre, no se ha registrado, el abogado Rodrigo Luya Pérez. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 13, expediente 32.276-2026. Apelación interpuesta por Luis Ángel Yupanqui Oliva, candidato a la Cámara de Diputados por la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución 963-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó con multa al recurrente por infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida. El abogado del señor Luis Ángel Yupanqui Oliva no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 14, expediente 32.393-2026. Apelación presentada por la organización política Salvemos al Perú contra la resolución número 1025-2026 del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 1, que determinó que María Evelina Merino Chong, candidata al Senado de la República del Distrito Electoral de Lima Metropolitana, infringió el marco normativo de la declaración jurada de hoja de vida. El abogado de la organización política Salvemos al Perú no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 15, expediente 59.006-2026.
Apelación presentada por la organización política Ahora Nación contra la resolución número 1470-2026 del Jurado Electoral Especial de Maynas, que sancionó con multa a José Francisco Quispe Farro, candidato al Senado de la República por infracción de normas de declaración jurada de hoja de vida. Por la parte apelante participa el abogado Pablo Ismael Álvarez Lira. Adelante, doctor Álvarez, 3 minutos para su informe, lo escuchamos. Bien, buenos días. Quisiera comenzar saludando a usted, presidente, y al pleno del jurado. Independientemente de la causa, mi salud y mi respeto frente a tan cargada labor, sacar adelante las elecciones generales. Así que mi respeto como colegiado por ahí. Yendo a la causa, es una apelación contra una resolución de multa interpuesta por el jurado electoral especial de Maynas, la cual encontramos desproporcionada y fuera de toda fundamentación por lo siguiente. Primero, se sustenta en el hecho de que el señor Quispe Farro no había declarado una propiedad, pero sin embargo, el señor Quispe Farro ha declarado 12 propiedades. 12 propiedades conyugales están declaradas. La 13ª propiedad estaba en proceso de ser adquirida y fue adquirida luego de las elecciones primarias. Por eso es que en este devenir y en esta adquisición es que no pudo haber declarado esta propiedad. Sin embargo, esta cronología de los hechos no ha sido debidamente apreciada por el jurado especial. Asimismo, el jurado de Maynas ha creado una fórmula para poder multar y ha multado con 8.52 UITs, llevando a criterios de graduación equidistantes, lo cual difiere con lo resuelto por el jurado. Al respecto, queremos tener en cuenta que hay ya resoluciones de este pleno, por ejemplo, la número 606-2026 de este año, en la cual un caso similar al ciudadano Juan Carlos Rodríguez Rondoy, también candidato al Senado, en la cual se le interpone una UIT de multa. Y es lo que correspondería, en todo caso, en la graduación. ¿Por qué? No había ocultamiento, es una propiedad pública. El artículo 22 del Código Civil establece el principio de publicidad registral. Yo no puedo ocultar lo que es público. Si fuera una propiedad no inscrita que estoy ocultando, sería distinto el panorama. En este caso, señor presidente, señor miembro del jurado, pido tener en cuenta esto. En cuanto a la aplicación de la sanción, se debe tener en cuenta la trascendencia, múltiples afectados, ya criterios que ya han sido fijados por este pleno y no han sido considerados por el jurado de Maynas. Por eso, considero, señor presidente, solicito que se declare fundada nuestra apelación en dos extremos. Primero, revocar la resolución y, si no fuera así, subsidiariamente reformarla hasta criterios establecidos como lo que he leído. La resolución número 606-2026 que establece como marco de multa una UIT en casos muy similares. Es todo, señor presidente. Gracias, doctor Álvarez. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 16, expediente 32.424-2026. Apelación presentada por Daniel Francisco León Boza contra la resolución número 768-2026 del Jurado Electoral Especial de Huánuco, que determinó infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida e impuso multa al recurrente como candidato a la Cámara de Diputados por la organización política Partido Demócrata Verde. La parte apelante no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Digamos. Número 17, expediente 41.329-2026. Apelación presentada por la personera del Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución número 1031-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó con multa a la referida organización política. El abogado de la organización política Partido Político Nacional Perú Libre no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 18, expediente 32.221-2026. Apelación interpuesta por Ciro Emir Melo Ábalos, personero de la organización política Alianza para el Progreso, contra la resolución 811-2026 del Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, que determinó infracción por falsedad de información en la declaración jurada de hoja de vida de la candidata Lali Astrid Napa Chipana
en las elecciones generales de 2026. El abogado de la organización política Alianza para el Progreso no se ha conectado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 19, expediente 31.479-2026. Apelación presentada por Anabela Medalí Jiménez Arteaga, candidata a la Cámara de Diputados por la organización política Partido Político Perú Primero, contra la resolución número 900-2026 del Jurado Electoral Especial de Trujillo, que sancionó a la recurrente por infracción de las normas de declaración jurada de hoja de vida. Doña Anabela Medalí Jiménez Arteaga no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Señor presidente, debo informarle que no hay más expedientes programados para vista. De acuerdo, señor Trujillo, muchas gracias, señores magistrados. Nos reunimos en sesión privada en unos minutos. Hasta luego. Hasta luego.